Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. El presente video tiene como finalidad realizar una presentación del anteproyecto de trabajo de grado de la Universidad Pedagógica Nacional. Se enmarca dentro del proyecto curricular de la Maestría en Docencia de la Matemática, bajo la línea de investigación de la educación del profesor de matemáticas, apoyada por el grupo Remate. Categorías de usos de la historia y las matemáticas en la educación matemática. Antes de iniciar el desarrollo del proyecto, me parece pertinente aclarar dos conceptos que aparecen en el título: categoría y uso. Categoría hace referencia a una jerarquización, distinción o clasificación de los usos encontrados en la investigación. El término uso estará más enfocado a comprender las intencionalidades que tiene el educador y la funcionalidad que tendrá dicho uso en el desarrollo de su práctica educativa. Una consideración inicial es que el proyecto parte de un supuesto básico, y es que un profesor de matemáticas debe conocer la historia de las matemáticas, tener una apropiación de ella, pero aún más importante, debe apropiarse también de los usos de la historia de las matemáticas que está presente. Para facilitar la comprensión del desarrollo del proyecto, me propongo desarrollar la presentación en 4 apartados diferentes, a partir de las preguntas usuales de investigación: ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? Y ¿por qué? ¿Qué se pretende hacer? Se pretende construir una rejilla de clasificación de los usos de la historia de las matemáticas a partir de una revisión documental sobre literatura especializada que reporte experiencias y propuestas de enseñanza de las matemáticas a la luz del uso de la historia de las matemáticas. La literatura consultada obedece a artículos en donde se presenten experiencias de clase y propuestas de experiencias de clase, ponencias de eventos y memorias de los mismos, para analizar de qué manera se ve la historia de las matemáticas en dicha bibliografía. A partir de esos inventarios, se espera poder clasificar y organizar dichos artículos por tema trabajado, uso de la historia reportado, el eje transversal sobre el que gira el artículo, cálculo, trigonometría, geometría, entre otros, y finalmente el curso o ciclo de profundización para quien esté orientada al artículo. Dicha rejilla servirá para establecer de manera sistemática categorías de usos de la historia de las matemáticas en educación matemática. Implícitamente servirá como una herramienta para la reflexión y formación de profesores y docentes en formación que les permita mejorar su praxis en el aula. ¿Por qué se realiza esta investigación? Porque es necesario generar una categorización sistemática de los diferentes usos de la historia de las matemáticas en el aula, ya que en la literatura se reportan iniciativas de categorización. Por ejemplo, el trabajo realizado por Harm Jan Smith en el ICME, referenciado por Faubel y Van Manen en el 2002, en History in Mathematics Education, en el cual categoriza reportes de investigación alemanes y holandeses en 5 categorías. Primero, las discusiones y o acuerdos de las posibilidades y ventajas del uso de la historia de las matemáticas en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 2. Ejemplos, guías didácticas y sugerencias para los maestros sobre cómo utilizar el material histórico en sus lecciones. 3. Insumos de hechos más o menos históricos para su uso en el aula. 4. Descripciones empíricas de la utilización de material histórico en el aula. Y una quinta categoría que gira en torno a investigación enfocada en los resultados y efectos de la utilización de materiales históricos, afectivos y o cognitivos del estudiante. Otra iniciativa de categorización se realizó en el marco de la especialización en educación matemática de la Universidad Pedagógica Nacional. Sus resultados se encuentran en el primer Congreso de Educación Matemática de América Central y el Caribe, CEMACIC, que se llevó a cabo en República Dominicana el pasado año en 2013. Una iniciativa adicional la presenté en mi trabajo de grado del pregrado, en la que en un apartado de la investigación logramos definir una propuesta de categorías, las cuales son rescatar significados y heurísticas, extraer problemas interesantes, como fuente de información, comprender la génesis de un objeto
o la historia para nuevas propuestas didácticas y pedagógicas. ¿Para qué se desarrolla la investigación? La motivación fundamental consiste en aportar al desarrollo del campo de la educación matemática, ya que no existe una categorización sistemática respecto a los usos de la historia de las matemáticas, por lo que dicha formalización se verá enriquecida en la creación de derroteros curriculares. Por otra parte, se plantea el proyecto para dejar los insumos necesarios para la creación de un cursillo en el marco de la licenciatura en matemáticas de la UPN, que procure enseñar a los profesores en formación a conocer los diferentes usos reportados en la investigación y los mecanismos o métodos para aplicarlos en su práctica. Soy consciente de que en el tiempo planeado para el desarrollo del proyecto, pensar en la formalización de dicho cursillo excede los alcances del mismo. Sin embargo, no se descarta como una iniciativa para futuras investigaciones. ¿Cómo se pretende desarrollar la investigación? La forma de la investigación para la creación de las categorías de los usos se espera realizar de manera etnográfica, es decir, las categorías que se definan van a emerger de la literatura consultada, es decir, van a ser un producto de la investigación. Para esto, he definido 5 fases. Una primera fase de recolección, en la que se pretende reunir toda la literatura que reporte las propuestas o experiencias ya realizadas. Sin embargo, como lo comenté hace poco, esta etapa de recolección se facilita con base en el inventario que se presentó en el SEMASIC. Una segunda fase de revisión y clasificación, en la que se planea clasificar la literatura con base en la temática, el uso de la historia reportada o el grado académico hacia quien va dirigido, entre otros. Una tercera fase de análisis estadístico relacional, intentando encontrar tendencias en la preferencia de los usos reportados o de la temática escogida. Para esto, se propone usar un software especializado para encontrar dichas relaciones de manera más sencilla, llamado Atlas TI. Una cuarta fase de conclusiones, en la que se espera presentar los argumentos finales de la investigación y finalmente lograr establecer una serie de documentos para presentar los alcances de la investigación y los insumos necesarios para la futura creación del cursillo. Este ha sido a grosso modo la propuesta del anteproyecto de grado. Gracias por su atención.